Buenas, estimados estudiantes, les doy la bienvenida a este espacio de literatura románica. En esta oportunidad vamos a conocer la figura del héroe medieval en el texto El Cantar de Roldán, texto perteneciente a la cultura francesa. Así también vamos a observar algunas características históricas relacionadas con las lenguas romances. Comencemos. Como dije, el tema que nos ocupa en este video es el héroe del medioevo, temática que la van a encontrar en el módulo 1 del material con el que cuentan. Las lenguas romances. ¿Qué son las lenguas romances? Las lenguas romances son aquellas lenguas que derivan del latín vulgar. Recordemos que el Imperio Romano contaba con dos tipos de lengua, una culta y otra vulgar. La culta era usada por sabios, poetas y gente erudita, mientras que la vulgar era hablada en ámbitos cotidianos por las personas comunes, el pueblo común. A medida que el imperio se expandía por diversos territorios de Europa, esta lengua vulgar llevada por los soldados fue mezclándose con las de los territorios conquistados. Esta mezcla produjo el florecimiento de las llamadas lenguas romances. Entre las lenguas romances podemos mencionar el italiano, el español, el francés y el portugués, entre otras, muchas otras lenguas. Es así que hablar de lengua romance es referirnos o remitirnos a un gran cúmulo de culturas. En esta materia vamos a enfocarnos simplemente en la cultura francesa e italiana. Como decía, nuestro tema va a ser el héroe del medioevo, así que es importante tener algunas cuestiones relacionadas con la edad medieval. La edad medieval fue un periodo histórico que se presentó en Europa entre el siglo V y XV. Esta edad la podemos dividir en tres etapas. La primera alta, que va del siglo V al X, es la etapa de las diversas invasiones y guerras. Podemos pensar en la guerra de romanos, invasiones visigodas, toda la oleada de los pueblos germánicos y posteriormente la llegada de los árabes. Culturas que dejaron en mayor o menor medida rastros en los diversos lugares de Europa en los que se instalaron. Media, que va del siglo VI al siglo XIII, es el momento en el que se establece la sociedad feudal, aquella sociedad dividida en estamentos sociales, en donde cada sujeto tenía un rol muy importante. Entre estos estamentos nos encontramos con los campesinos en el nivel más bajo, luego nobles, burgueses, clero y por último el rey por sobre todos. Y la baja, que va del siglo XIV al XV, es aquella etapa ya en donde se evidencia quiebres o fisuras de esta sociedad feudal para dar paso al Renacimiento, que venía con una mentalidad diferente a la sociedad medieval. Como dije, los aspectos sociales de esta sociedad medieval es que era una sociedad compuesta por estamentos, era una sociedad feudal,
era profundamente teocéntrica, es decir, que todo giraba en torno a Dios y había una convivencia de cultura. Es así que podemos decir que era una sociedad pluricultural. Todas estas características sociales se van a encontrar íntimamente relacionadas con la literatura de aquella época. Es decir, que escritores y literatos van a tomar estas características y las van a volcar en sus trabajos. Algunos temas van a ser el aspecto religioso, el amoroso y esta idea didáctico moralizante de transmitir enseñanzas al pueblo. En primera medida, estos textos van a ser transmitidos de manera oral y posteriormente, ya con la aparición de la escritura, van a aparecer rastros de documentos escritos. Un dato importante es que en esta época el pueblo era analfabeto, ya que había muy pocos sujetos o personas que tenían acceso a la educación. Ahora bien, dentro de las producciones medievales nos encontramos con cantar, que eran piezas poéticas que relataban las aventuras y desventuras de los héroes. Estas piezas musicales eran recitadas por los llamados rapsodas o juglares, quienes se encargaban de llevar o compartir con el pueblo estas aventuras que representaban el ideal de nación. La figura del juglar es una figura muy importante en la edad medieval, ya que eran ellos los que difundían estos conocimientos, lo hacían en lugares públicos por una pequeña colaboración. En su mayoría estos cantares eran anónimos y podemos encontrar un gran número de ellos en diversas culturas. Ahora bien, el cantar de Roldán, como dije al inicio del video, el tema que nos va a ocupar o en el que nos vamos a centrar es en el cantar de Roldán. El cantar de Roldán es un poema épico en el cual se va a contar la lucha del héroe Roldán con los vascones o con los moros, lucha o batallas en la que él pierde la vida sirviendo a Carlos Magno. De este cantar no se conoce su autor, pero se lo atribuye a un clérigo. Es un cantar del siglo XI. Así también en este texto se va a dar cuenta de las virtudes del héroe, el ideal de nacionalismo y diversas características que van a ser propias de los héroes. Ahora bien, el héroe como figura es una temática o un tópico muy trabajado por diversos escritores o en diversas culturas. Tal es el caso del Cid o el caso de Grendel en la cultura sajona. Y en este caso
la figura de Roldán. Estos héroes son personas poco común, ya que se le puede atribuir ciertas características que no son propias de los humanos. Por eso podemos pensar que están entre un mundo ordinario y un mundo especial. Las características mundanas, por así decirlo, que se evidencian en este héroe Roldán son la lealtad, el ideal de nacionalismo, es un héroe noble, valiente, que da la vida por su rey. Estas mismas características también las podemos evidenciar en los otros héroes que mencioné. Y a su vez, estos héroes o este héroe siempre se encuentra acompañado de una serie de personajes o elementos que lo ayudan a cumplir con su cometido. Por ejemplo, este héroe Roldán tiene una espada bastante particular. Una espada podríamos pensarla como divina. Él lucha y se defiende con ella de un gran número de enemigos. Al final, ya cuando el héroe se encuentra casi moribundo, él quiere romperla contra una roca para que ella no caiga en manos de sus enemigos, pero no lo logra. Es así que decide abrazarla y morir con ella. También este héroe cuenta con un yelmo, con una armadura que no impedía que las espadas o las embestidas de sus enemigos los logre lastimar. Podríamos pensar también como una armadura divina. Y luego cuenta con un olifante. El olifante, que es aquel instrumento que hace sonar Roldán para comunicar a su rey que se encontraba en peligro. Es así que su rey descubre que todo había sido una trampa y Roldán se encontraba en un serio problema. Ahora también estos héroes se encuentran rodeados de figuras como ser sus amigos. Roldán contaba con su amigo Olivero, que lo acompañó en su lucha en la que mueren y dan la vida por su tierra, por su rey. Esta idea de amistad también la podemos ver en el Cid con su amigo Álvar Fáñez o por allí. También en el Quijote, un caballero bastante particular, pero que siempre estaba acompañado de su amigo Sancho Panza. El Cid también contaba con su caballo, que era la herramienta fundamental para toda su batalla, al igual que el Quijote. Es decir, que estos héroes no están solos en sus batallas, siempre se encuentran acompañados de elementos que están en un plano ordinario y extraordinario. Como señalaba, el héroe es un personaje que nunca se encuentra solo y constantemente está rodeado
de elementos o personas que le van a permitir o le van a posibilitar cumplir con sus metas. Estos personajes cuentan con amigos que tienen el mismo objeto que él, o también algunos elementos como los que mencioné, las espadas o armaduras, que le van a ayudar a poder batallar y no salir herido. Ahora bien, realizando un análisis un poco más fino, podemos pensar en que en el texto hay una articulación social y se puede evidenciar la sociedad de la época, es decir, la sociedad medieval. Primeramente, nos encontramos con el poder jurídico mágico. Este elemento hace referencia a los religiosos, a los que oran, en este caso a Trupín, aquel clérigo que tenía grandes destrezas en el campo de batalla. Luego, la fuerza física, que se encuentra representada por el caballero Roldán, caballero que peleaba con mucha valentía y vigor para defender los intereses del rey Carlos Magno. Por último, la abundancia tranquila y fecunda la podemos encontrar representada por Ganelón. Ganelón era el padrastro del héroe, y esto de abundancia tranquila y fecunda la podemos ver representada en el hecho de que él era quien se encargaba de las relaciones diplomáticas. Si observamos el texto, el rey manda a Ganelón para mediar y evitar la guerra, pero Ganelón teje un plan en el cual de alguna manera da muerte al héroe Roldán. Estos tres poderes van a estar comprimidos en la figura del rey. El rey representa estos tres poderes o estas tres características en su persona. El rey es un sacerdote o una persona que tiene contacto con lo onírico, con el mundo de los sueños. Recordemos que él tiene ciertas visiones en sus sueños, y a su vez también es un sacerdote porque da la bendición. Él da la bendición a Ganelón cuando es mandado para mediar. También podemos pensar en la idea de un conquistador, de un guerrero fuerte. Carlomagno conquistó diversos territorios de Europa, y hacia el final del texto él acude al llamado del héroe Roldán, que se encontraba moribundo. Por último, también es un constructor porque expande su territorio por diversas regiones de España y levanta una serie de palacios. Es así como vemos que el rey engloba en su persona estos tres poderes. Esto es todo, espero que el video les haya servido, estas ideas sean constructivas y le ayuden para entender el análisis de este texto. De esta manera me despido, espero que se encuentren muy bien. Saludos a todos, chao.